En este video vamos a ver la explicación de cómo practicar el método abreviado de Zinen Qigong. El método abreviado de nivel 3 utiliza todos los mismos elementos del método principal, es decir, la postura de los dedos, los sonidos, las emociones, la concentración, la actividad mental de sentir el cuerpo, sentir los movimientos, sentir el Hunyuan Chao. Es todo lo mismo. La única diferencia es que, primero, la diferencia en objetivo es que el método principal hace hincapié en unificar con el Shen. Entonces eleva mucho la energía hacia arriba y es un método que cuando se practica con regularidad tiene un efecto muy elevador de la conciencia, muy espiritual. El problema con eso es que puede ser que empecemos a perder contacto con los asuntos más terrenales. Entonces, el método abreviado es como balancea un poco ese efecto. Entonces, no hace tanto hincapié en el Dantian superior, sino que unifica el chi de los órganos en sí. Eh, es, es muy efectivo y es conveniente practicar los dos digamos, idealmente se practican uno después del otro. Pero si estamos empezando, mi recomendación es empezar con el método abreviado. Y una vez que tenemos, digamos, dominamos bastante bien el método abreviado y empezamos a sentir las transformaciones de chi, podemos empezar. Yo personalmente recomendaría primero empezar con el método abreviado y después pasar al método completo. También el método abreviado es relativamente menos exigente en posturas físicas y es, bueno, más corto, por eso es, digamos, un método abreviado. Más corto en tiempo, se puede ejecutar en 10-20 minutos contra media hora, 40 minutos o una hora del método completo. Entonces, vamos a empezar a ver los movimientos de este método. No hay secciones en este método, es todo un gran movimiento que vamos a ver ahora. Entonces arrancamos como siempre, armamos el campo de chi y relajamos el cuerpo, y una vez que relajamos el cuerpo y estamos en el estado mental apropiado, lo que vamos a hacer es palmas hacia la tierra y dedos de los pies hacia arriba, y presionamos desde el centro de las palmas y centro de los pies hacia la tierra. 1, 2, 3, y ahora dibujamos un círculo con las manos y con las rodillas al mismo tiempo. Es adelante, hacia afuera, hacia atrás, hacia adentro. 2 y 3. Al mismo tiempo que hacemos el giro, presionamos manos y, o sea, palmas, centro de las palmas hacia abajo, centro de los pies hacia abajo. Y después hacia el otro lado. 1, 2, 3. Ahora, los pies siguen en tensión, presionando hacia abajo, relajamos las manos, elevamos chi a Du Chi, enviamos chi al centro del cuerpo y vamos acercando las manos y formando el mudra dedos de anillo, como vimos antes, y tocamos las puntas de los dedos medios. Y llevamos las manos a la altura de Hunyuan Chao y hacemos también círculos de la misma manera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Relajamos los dedos de los pies, subimos el mudra, desarmamos el mudra también, subimos a la altura del pecho, juntamos los dedos pequeños, meñiques, y estiramos hacia adelante, separamos las manos, empujamos desde el centro. 1, 2, 3, giro, sigo empujando, empujo. 1, 2, 3, abro, sigo empujando desde el centro de las palmas. 1, 2, 3, giro, sigo empujando. 1, 2, 3, giro, sigo empujando. 1, hacia adelante, giro, junto otra vez. Sigo subiendo a la altura del entrecejo, dibujo círculos, no involucro las rodillas ahora, solo las manos. 1,
2, 3. Al otro lado, 1, 2, 3. Abro las manos al costado de la cabeza, empujo el cielo hacia arriba y cuando estoy un poco sobre la cabeza, dibujo círculos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigo empujando, dedos medios se juntan, empujo hacia arriba, empujo, empujo, empujo y ahora giro las palmas. De nuevo, esto es la misma postura de antes. Dedo medio y dedo anular, la parte de atrás de esos dos dedos se juntan, forman como un pilar. Apoyo las puntas de esos 4 dedos en Bai Hui y muevo desde los hombros. Giro 1, 2, 3. Me imagino los dedos van adentro de la cabeza. 1, 2, 3. Presiono 1, 2, 3. Y ahora formamos este mudra, donde los dedos gordos y el dedo medio se tocan. Y este es el mudra que voy a usar para trabajar el corazón. Entonces, de los 4 dedos juntos, pasamos al mudra del corazón, vamos al entrecejo y hacemos el sonido de corazón de la conciencia, Xing, X-I-N-G. 3 veces a un lado, 3 veces al otro. Entonces, Xing, inhalo. Xing, inhalo. Xing, inhalo. Al otro lado. Xing, inhalo. Xing, inhalo. Xing, inhalo. Y ahora bajo. Abro separo la parte de atrás de los dedos. Y voy al ángulo interno del ojo y masajeo circularmente 1, 2, 3. Y el otro lado 1, 2, 3. Vuelvo a Yin Tang, la parte de atrás de los dedos medios se vuelve a tocar. Bajo la punta de la nariz, presiono la punta de la nariz con los dedos, la punta de los dedos 1, 2, 3. Separo, abro a los lados de la nariz, en la unión de la nariz con la mejilla, en este huequito que se forma. Masajeo circular 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vuelvo a la punta de la nariz, bajo al espacio que está entre la nariz y los labios, en la línea central. Y de ahí voy adentro de la nariz. Trato de que los dedos cubran la totalidad de la fosa nasal. Y voy a masajear esta pared, este cartílago interno que divide las dos fosas nasales. Entonces, hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Separo, vuelvo al espacio, ¿sí?, entre la nariz y los labios. Dedos medios tocándose, sigo bajando al centro del pecho. Pensé que tenía el micrófono. Y ahora, sonido de corazón, Shin, H-I-N, Shin. A un lado, Shin, inhalo. Shin, inhalo. Shin, inhalo. Al otro lado, Shin, inhalo. Shin, inhalo. Shin, inhalo. Y ahora bajamos, del mismo, siguen los dedos medios tocándose. Bajamos a la punta del esternón. Y hacemos el tercer sonido de corazón, Xiang. Xiang, inhalo. Xiang, inhalo.
Inhalo. Al otro lado. Y de ahí desarmamos mudra de corazón, armamos mudra de riñón, bajamos a Duchi, trazamos la línea de la cintura hacia Migmen. En Migmen presionamos Migmen, giramos las palmas hacia atrás. Digamos, las palmas quedan mirando hacia afuera, hacia el lado opuesto del cuerpo. Y vamos a hacer los sonidos de riñón. Hey. 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 Giramos las manos de nuevo hacia el cuerpo. Trazamos la línea de la cintura hacia Duchi. Presionamos Duchi. Y ahora, los dedos pequeños, como que se superponen, digamos, están no solo la punta tocándose, sino que se superponen. Y un dedo sube hacia arriba, hacia la altura del pecho, y después baja circular mientras el otro sube. Nos imaginamos que cuando sube estamos mezclando la energía del agua del riñón con la energía del corazón de fuego. Entonces, hacemos este círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la última, ambos dedos se quedan superpuestos a la altura de Hunyuan Chao. Y de ahí cambiamos al mudra de estómago, de tierra. Mudra de vasopáncreas. Lo que vamos a hacer, o sea, ahora vamos a ver un poquito más este mudra. Seguimos utilizando el dedo gordo como el método principal. Entonces, vamos a usar el mismo mudra, el dedo gordo, que es digamos, el elemento tierra asociado a estómago, vasopáncreas. Lo que vamos a hacer para formar el mudra es juntar la primera articulación del dedo gordo, ¿sí? Y esto va sobre el Hunyuan Chao, esta unión. Y ahora, palma izquierda, no, palma izquierda, palma derecha. Entonces queda así. La palma izquierda tapa los dedos, la palma derecha sobre la palma izquierda. Todo esto a la altura del Hunyuan Chao. Y aquí vamos a hacer el sonido chong. 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 Y ahora vamos a separar las manos. La palma izquierda se va a deslizar y va a tocar con la punta de los dedos debajo de la clavícula en el punto de pulmón, que está, digamos, es este espacio, este hueco que hay en la articulación del hombro cuando se junta con la clavícula en este área. Hay una gran depresión, ahí vamos a presionar. Entonces la mano izquierda sube ahí y la otra mano se desliza hacia Migmen. Cubre el riñón y toco Migmen. Entonces, y aquí presiono 1, 2, 3. Puedo masajear también 1, 2, 3. Y deslizo las manos de vuelta a la posición original. Y repito. Chum, chum, chum. Y ahora hacia las manos opuestas, digamos, hacemos el movimiento opuesto. Mano derecha va hacia arriba, la mano izquierda va hacia atrás. 1, 2, 3.
vuelvo y formo el mudra. De aquí pasamos a hígado. Entonces, separamos las manos, formamos el mudra de hígado, la punta de los dedos índices se toca, subimos a la punta del esternón, separamos las manos. Este es el circulito que se forma con las manos sobre Rujong, que es el punto que está en la línea del pezón. Después les voy a dejar la posición exacta de Rujong. Esto es lo mismo que en el segmento del hígado. Y ahora la mano izquierda, llevamos hacia adelante. La punta del dedo índice, fíjense lo que estoy haciendo. Dedo índice y dedo gordo se tocan. La punta del dedo índice no más abajo de Yin Tang. O sea, puede estar a la altura del entrecejo, un poco más arriba, pero no más abajo. Miramos con mucha intención la punta del dedo índice, casi con enojo. La muñeca está quebrada, lo más que puedo. Y el dedo índice apuntando hacia arriba lo más que puedo. Y hago sonidos tu, shu, tu, shu, tu, shu. Vuelvo a Rujong. Pasamos al segmento del pulmón. Formo mudra de pulmón. Dedo anular, puntos se tocan. Subo hasta la manzana de Adán. Abro por las clavículas hasta el punto de pulmón. En la unión en la articulación del hombro. En este espacio, este hueco de presión que hay aquí. Los codos no más abajo de los hombros en lo posible. Y vamos a hacer círculos con los codos. El movimiento tiene que salir desde los omóplatos. Tratamos que la zona de entre los omóplatos esté lo más relajada posible. Y hacemos los sonidos. San. Son. San. Inhalo, exhalo, inhalo y al otro lado. San. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. San. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. Y ahora lo que vamos a hacer es, formamos palmas de Hunyuan. Bajamos por la línea central hasta un punto que está 4 dedos debajo de Duchi, que se llama Guanyuan. Y con las manos de Hunyuan a la altura de este punto, lo que vamos a hacer es dibujar 3 círculos. Arrancamos hacia la izquierda, adelante, derecha, atrás. 2, 3. Y al otro lado. 1, 2, 3. Y ahora subimos, dibujamos un gran círculo, subimos por la parte izquierda, pasamos por el centro del cuerpo hacia el otro hombro, bajamos, envolvemos todo el abdomen, todo el área del torso. 2,
Atención siempre en Hunyuan Chao. 3. 4. 5. Círculo siempre del mismo tamaño. Ahí volvemos a Guanyuan. Y ahora hacemos círculos otra vez, pero arrancamos para el otro lado. Es decir, derecha, adelante, izquierda, atrás. 2. 3. Y ahora al otro lado. 1. 2. 3. Y ahora hacia el otro lado subimos por la derecha. Envolvemos todos los órganos, nuestra atención en Hunyuan Chao. 2. 3. 4. 5. Volvemos al punto inicial. Y ahora lo que vamos a hacer es, me voy a poner de lado para que vean esto. Subimos por la línea central hasta Yin Tang y bajamos como formando una semicírculo. Pero lo importante es cuando subimos, la energía sube por adentro del cuerpo. También es como otro mini semicírculo adentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, desde 3 dedos debajo del ombligo, subimos a Yin Tang y la energía sale ahora por Yin Tang, siguiendo las manos, y bajamos hasta un poquito debajo del ombligo. Y desde ahí la energía vuelve a entrar al cuerpo, sube por adentro del cuerpo hasta la altura de las clavículas en la línea central, y de ahí sale para afuera y bajamos hasta un poquito más arriba del ombligo, y ahí vuelve a entrar al cuerpo, subimos más o menos hasta la altura de la punta del esternón, y de ahí sale al cuerpo y entra a Hunyuan Chao. Palmas en Hunyuan Chao y hacemos el sonido de cierre. El sonido de cierre es Ching, ya lo conocen, pero vamos a agregar He-Li. He es H-E, Li es L-I. Y lo vamos a hacer Heli, Heli, como un sonido seco y rápido que va como tienen que sentir como una pequeña contracción muscular a la altura de Hunyuan Chao. Cuando sucede, lleven la atención hacia adentro, hacia el centro de Hunyuan Chao para integrar la energía. Entonces, Ching Gali, Ching Gali, Ching Gali, Ching Gali, Ching Gali. Y yo lo hice 5 veces, pueden hacerlo cuantas veces quieran. Y nos quedamos nutriendo Hunyuan Chao unos minutos. Después bajamos de vuelta a Guanyuan, 3 dedos debajo del ombligo. Nos quedamos nutriendo este centro también por unos minutos. Y después desarmamos las manos y terminamos la forma. Y eso es la secuencia del método abreviado de Sin en 3.